Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, quien les habla Dayana, y el día de hoy vamos a hablar sobre la solicitud online de los antecedentes penales aquí en España. Bueno, yo decidí hacerlo a través del Consulado General de Venezuela e ingresé directamente a su sitio web. Allí le di clic a trámites y luego le di clic a trámite de certificación de antecedentes penal. Ellos allí te describen paso a paso todos los requisitos que tienes que tener, como primero tienes que estar inscrito en la página de antecedentes penales. Si tu usuario está bloqueado lo puedes desbloquear allí directamente. Además de eso te piden unos requisitos, como por ejemplo también estar inscrito en el consulado, y por el arancel de consular te cobran 50 euros. Luego de esto ellos te dan a ti este antecedente penal y posterior tienes que apostillarlo, que lo vamos a ver luego en otro video. Pero yo no me iba a gastar estos 50 euros, no, porque yo sé hacer este trámite y te los voy a enseñar. Tú tienes que ingresar allí con tu correo y tu contraseña. Le vas a dar a solicitud, iniciar solicitud. Luego tienes que tener en cuenta el día de la terminación de tu cédula. En mi caso me toca a mí el día miércoles. Y yo entré en España, horario de España, a la 1 de la mañana, y habían solicitudes disponibles, y en este caso yo le di solicitud de residencia por mi trámite migratorio. Allí tú tienes que seleccionar luego a qué país va dirigido ese antecedente penal. En este caso va dirigido a España, porque es donde actualmente estoy residiendo, y le das clic y luego tienes que aceptar las condiciones que ellos te dicen y puedes descargar el formato a través de PDF. Te llega el correo y lo puedes descargar inmediatamente. Como pueden ver, es súper fácil, lo pueden hacer ustedes mismos, es un trámite totalmente gratuito y nada, es súper sencillo. Así que ya saben dónde encontrarme.